¿Cuál es el mejor abono de todos los que hay? ¿Qué es abono? ¿Qué es fertilizante? Hoy te voy a aclarar todas esas dudas, ¿vale? Antes de nada, si te fijas van a estar sonando unas campanas. Hay un entierro en el pueblo, eso es lo que hay. Dejamos la campana. Hola, ¿qué tal, peisiños? Bien, vamos a ver. Hay miles de formatos diferentes para hacer abonos y para vender abonos, incluso hacerlos caseros, etc. En el vídeo de hoy te quiero aclarar las diferencias que hay entre abono y fertilizante para mí, para que siempre que os hable en mis vídeos entendáis un poquito a qué me refiero y sobre todo si utilizas un abono de, digamos, un estiércol de un animal concreto, ¿qué beneficios puede tener uno sobre otro? ¿Vale? Porque un mismo abono, por ejemplo, el estiércol de vaca, puede ser muy útil en una zona y en otra no ser tan útil. Y todo eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de decidir entre uno y otro. Principal diferencia fundamental. Siempre que en mis vídeos te hable de abono y fertilizante, significa los fertilizantes, los líquidos para mí, ¿vale? Ya los separo. Y los abonos para mí son los sólidos, los que tienen materia orgánica, los que puedes tocar así, echarlos a puñados, etc. Lo primero que se te vendrá a la cabeza, el compost, el humus de lombriz o el estiércol, ¿vale? Cosas que tengan chicha, ¿vale? Que metemos materia orgánica en la tierra. Para mí eso es abono. Lo líquido, fertilizantes. ¿Qué sucede? Que normalmente cuando se echa un líquido fertilizante sobre las plantas, al final le estamos dando de comer a la planta a través de las hojas. Entonces se le suele llamar a eso abono foliar. En ese caso yo sí me refiero a algo líquido como abono, pero normalmente piensa en mis vídeos abono sólido, fertilizante líquido. Malditas campanas de los huevos. Tenemos una barbaridad de formatos, una especie de bolsitas de té que metemos así como si fuera un tea bag y lo metemos para fertilizar en agua durante unos minutos. Tenemos las barritas estas ecológicas que se entierran en las macetas y nos las fertilizan. Y luego tenemos, por supuesto, lo que tenemos que echamos a puñados, ¿vale? Y ahora te voy a dar una especie de listado de esos abonos sólidos, ¿vale? Que yo suelo hablar siempre de ellos en mis vídeos. Son, el primero, los estiércoles, el compost, el humus de lombriz, el mantillo, la tierra de hojas y unos abonos específicos granulados que a veces me has visto usar en el canal, ¿vale? Al final, el estiércol siempre solemos decir que es de animales. ¿Qué pasa? Que el compost y el humus de lombriz no dejan de ser estiércol de un animal concreto. El humus de lombriz es caca de lombriz, con lo cual es básicamente un estiércol. Un compost no deja de ser un estiércol de heces de miles de millones de insectos pequeños y de microorganismos, ¿vale? Que están comiendo materia orgánica y la descomponen en forma de caca que se acaba convirtiendo en compost. Por lo tanto, pese a que todo digamos que es un estiércol, incluso la tierra de hojas, lo que llamamos estiércol es lo que asociamos a un animal concreto, de vaca, de caballo, de oveja o de cabra, que suele meterse un poquito en el mismo, de gallina o de cerdo. Hay también de conejo, hay también de cuy en muchas zonas del mundo, pero yo no te voy a hablar de esos porque es que no los tengo un poquito vinculados a mi terreno. Te voy a enseñar un diagrama que te va a salir en pantalla y del que te voy a hablar ahora, porque en realidad los abonos, como el animal se alimenta de forma diferente y digiere la comida de forma diferente, puede tener más de una cosa que de otra, y son los diferentes nutrientes que suelen contener los abonos que tenemos en el mercado o que hacemos nosotros mismos en casa de nuestros animales. Esta tabla que ves aquí, que te voy a decir un poquito los datos, te la voy a poner también por aquí, yo la saqué de la web de Tony, de la huertina de Tony. ¿Qué pasa, Tony? Y él utilizó como fuente la Sociedad Española de Agricultura Ecológica, una sociedad, un organismo que se dedica a recuperar, a hacer estudios en los que analiza qué aporta cada tipo de estiércol de animal para ver si unos tienen más nitrógeno, otros tienen más fósforo, otros tienen más potasio, etc. Estoy de las campanitas ya. Partiendo de la base de que no hay un estiércol mejor que otros, sí que te puedo decir que, por ejemplo, el estiércol que tiene más materia orgánica es el de vaca. Tiene un poco más de materia orgánica que el de abeja, tiene un poco más de materia orgánica que el de gallinaza y tiene un poquito más de materia orgánica que el de caballo. Si ya entramos en los principales nutrientes que necesitan las plantas, siempre los solemos etiquetar como NPK. Nitrógeno, fósforo con la P y el potasio con la K, viniendo de los nombres que tienen estos nutrientes en latín. Es muy curioso porque el estiércol de ave, ¿vale?, es muy rico en muchísimos nutrientes,
pero es muy pobre en nitrógeno. Es decir, si nosotros queremos provocar un crecimiento rápido y vigoroso en las plantas, que es lo que suele provocar la presencia de nitrógeno en los estiércoles, el de gallina no es el más indicado, cosa que no lo hace malo. Pero será más indicado, por ejemplo, un estiércol de oveja o de cabra porque es el que tiene más nitrógeno de todos los que estoy analizando aquí. Eso sí, en relación al fósforo, el de gallina es el que más fósforo tiene, posiblemente provocado por la alimentación de las gallinas, que muchas veces es ir picando piedritas, pequeñas piedras que acaban metiendo en lo que es su tracto digestivo, y las rocas y las piedritas tienen mucho fósforo. Y luego en el potasio que tiene cada tipo de estiércol, vemos que el de gallina es el que más tiene, aunque ya te digo que el purín de cerdo tiene muchísimo potasio, pero tenemos el de vaca como que el segundo que más tiene. Entonces el estiércol de vaca se convierte en un estiércol súper bueno para abonar terrenos donde queremos cultivar frutales, cultivos que dan fruta como el tomate, pimiento, berenjena, etc. Y luego en el tema del calcio, evidentemente, como la gallina acaba formando huevos, que es carbonato cálcico, en prácticamente un 90 y pico % de su estructura, la gallina en sus heces, en su estiércol, acaba concentrando muchísimo calcio. Es el estiércol que más calcio tiene. Es muy utilizado, por lo tanto, en viñedos, por ejemplo. Los estiércoles los podemos o enterrar o dejarlos sobre la tierra. Si los enterramos, se acaban procesando y descomponiendo bajo tierra. ¿Qué es lo que sucede muchas veces? Si lo tenemos que enterrar, supone un trabajo, un esfuerzo, incluso una inversión económica en el motocultor o en contratar a alguien que nos lo pase o nosotros dándole con una azada. Eso es un esfuerzo. Si las dejamos sobre tierra, tenemos un problema añadido. Ese estiércol se queda sobre tierra y tiene que procesarse pues con el aire, con bichitos y microorganismos que estén en el aire y luego con la lluvia que lo acaba metiendo bajo tierra. ¿Qué matiz suele haber aquí? En climas donde llueve mucho, los estiércoles como el de vaca o el de caballo, que tienen mucha materia orgánica porque una cagada de vaca o de caballo es enorme en comparación con las bolitas, por ejemplo, que va haciendo una cabra o una oveja, en los climas donde llueve mucho es muy utilizado ese estiércol de gran tamaño porque la lluvia enseguida lo va medio disolviendo y se va integrando en la tierra. Y en los climas un poquito más secos, donde llueve menos, no les interesa tanto poner las bostas de vaca o las boñigas, como se llamen, encima de la tierra, porque como puede no llover durante muchos meses, cuesta más que eso se vaya diluyendo, porque la lluvia y el agua ayuda a que se deshagan las heces de los animales, los excrementos, y se vayan filtrando hacia abajo en la tierra. Si dejamos mucho tiempo una capa de estiércol sobre la tierra, corremos el riesgo de que ese estiércol esté tanto tiempo ahí que acabe quemando un poquito la capa superficial de la tierra mientras no se descompone. En climas muy secos es súper usado lo que es la gallinaza y lo que es los estiércoles de oveja o de cabra. Quedan las bolitas, como no llueve, tiene que descomponerse solo una bolita y es mucho más fácil pues que el sol, el viento incluso y la erosión lo acabe descomponiendo. Vivas donde vivas y con el clima que vivas, utiliza el estiércol que tienes o tú o un vecino o una explotación ganadera de tu proximidad. Y ya si me pides mi opinión personal de cuál es mi estiércol favorito, para mí mi estiércol favorito es el estiércol de caballo, con un problema: que el caballo es de los animales que en todo su proceso de digestión neutraliza menos las semillas de hierbas. Y como el caballo esté comiendo, digamos, malas hierbas o adventicias, las semillas no se le estropean en el estómago y entonces donde haga su caca, esa bola del estiércol de caballo, donde la pongamos, podría germinarnos ahí la semilla. Normalmente con la vaca eso no pasa, porque su trato digestivo, ¿vale?, elimina muchas de esas semillas. Si tú vives en una ciudad, no te vas a poner a andar metiendo paladas de estiércol en tu terraza, porque se te podría quejar un vecino o se te podría llenar la casa incluso de moscas, ¿vale? Los abonos más utilizados de siempre en ciudad y en huertos urbanos, incluso también en pueblo, es el compost y el humus de lombriz, ¿vale? Son sencillos de hacer y la única diferencia que tienen es que el compost se suele hacer más en seco y elevando la temperatura, y el humus se suele hacer más en mojado
y con una temperatura más baja. Tienes algunos vídeos sobre compost en el canal, vamos a hacer un vídeo de cómo iniciar una compostera, ya te lo adelanto, así que si tal, suscríbete al canal, te sale por ahí abajo mi botón de suscribirte. Ninguno de los dos para mí representa mucha diferencia, lo único que el humus de lombriz es un pelín más caro de hacer que el compost. El compost lo hay en muchos más sitios porque es bastante más sencillo de hacer. Eso sí, el humus de lombriz puede ser muy interesante en un ambiente un poquito más de secano que el compost, porque el humus de lombriz suele tener más humedad que el compost en su procesamiento. Entonces, si utilizamos el humus de lombriz, siempre vamos a contribuir a que retengamos un poquito más agua. Si nuestro terreno es muy arcilloso y tiende a encharcar, el compost es más adecuado, porque el compost nos va a hacer que la tierra sea mucho más permeable que el humus de lombriz. Tienen como unas cosas buenas unos y otras cosas buenas otros. El mantillo es una capa fértil que se suele formar en la capa superficial de la tierra. Eso se quita, a veces también se le suele llamar turba, etc. En el mantillo no conviene mucho, por ejemplo, utilizarlo para siembras, porque el mantillo tiene un poquito de acidez. Mezclado con una tierra de cultivo es muy buen abono porque es una capa fértil que tiene la tierra, ¿vale? Eso está lleno de microorganismos y de nutrientes. Y luego la tierra de hojas lo que consiste es en hacer un proceso tipo bosque natural en el que juntamos hojas secas, metemos un poquito de materia orgánica, que puede ser incluso la de casa, como restos de frutas y cosas así. Lo vamos haciendo como si fuera una especie de compost, pero muy a base de hojas. Y eso lo vamos removiendo, teniéndolo tapado, y se va procesando esas hojas con la materia orgánica. Es un poquito más pobre, pero es muy barata de hacer. Por eso la tierra de hojas es tan popular. Como solución muy barata, la tierra de hojas es súper interesante hacer. Y mira, y de hecho te voy a vincular un vídeo de Gaby Cosas del Jardín, porque él hizo una tierra de hojas con la que llenó de forma muy económica un bancal enorme de cultivo que sigue utilizando a lo largo de los años. Eso sí, es más una tierra de cultivo que lo que sería propiamente dicho un abono, pero también se puede utilizar para abonar. Es más, a mí me gusta incluso poner tierra de hojas como cobertura de la tierra de cultivo porque hace un efecto mulching o acolchado muy interesante. No sé cuál es tu abono favorito, déjamelo en comentarios porque me interesa mucho, si no lo conozco, probarlo. De hecho, yo no tengo acceso al abono de cuy, quizá podría incluso intentar comprarlo un día y ver si es tan bueno como dicen por las zonas de Perú, Ecuador, y que por ahí se utiliza muchísimo porque ahí es muy común tener cuy. Al final, esto es una mera decisión de cuál se adapta mejor a tus necesidades, cuál sea más barato o más fácil de conseguir, ¿vale? En función de todo lo que te he dicho, espero que saques tus propias conclusiones. Aquí te voy a dejar un vídeo de cómo mejorar tu tierra de forma gratis, aunque sea en un pequeñísimo espacio de tu terrenito. Aquí te voy a dejar otro vídeo de cómo mejorar ya una extensión de tierra mucho más grande, con un montón de cosas de las que puedes utilizar, unas o todas las que puedas de ese vídeo. Aquí te dejo el botón de suscribirte y ahí mi último vídeo para que sigas viendo vídeos de mi canal. Nos vemos en el siguiente vídeo que veas.